Muy bien, Ya buenas estamos. tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, gusto tenerlos de nuevo. Bueno, ya sabemos la metodología para ponernos en dinámica. Saben que venimos privilegiando las compañeras y compañeros que todavía no han hablado o que han hablado menos. Así que vamos a inducir que nos traigan sus reflexiones, comentarios, aquellos que todavía no han intervenido o que han intervenido menos, para hacer circular la palabra más en términos generales. Así que sin mucho más, con los compañeros del equipo docente presentes en la sala, iniciamos con el debate. Así que esperamos que empiecen a levantarse las manitos. A ver Bueno, quién. yo podría empezar, no tengo problema. Bueno, muy bien. Sí, Adelante porque tuve entonces. problemas técnicos la última clase, estuve complicada, así que no pude participar y bueno. Vamos a Bueno, Araceli. muy bien. Bueno, yo hice algunas anotaciones de los textos que fui leyendo, de las unidades, y bueno, más que nada tomé lo principal que me sirve a mí, digamos, para el trabajo que hice ya desde el primer módulo, ¿no? Que se basa en la economía alimentaria popular y solidaria. Bueno, hice, digamos, algunas anotaciones para tener presente, por ejemplo, en el texto del Nuevo Imperialismo de David Harvey, que habla del neoliberalismo como doctrina política que se remonta desde 1930 ya, y cómo esto ya en 1940 se fue afianzando las opiniones neoliberales, y en los 70 ya hubo una oleada de financiarización, donde el sistema de crédito y el capitalismo financiero fueron las palancas de depredación, fraude y robo. Cómo se fomenta, digamos, el endeudamiento, reduciendo a la población a la servidumbre. También el texto habla de la acumulación por desposesión, que dice que lo principal instrumento de desposesión es la privatización, con la mercantilización y privatización de la tierra, cómo se expulsa a las poblaciones campesinas para luego introducirlas al circuito privado de acumulación del capital. También la mercantilización de la naturaleza y la creciente degradación del hábitat, ¿no? Que son puntos que yo he tomado en su momento para hacer este trabajo que hice para el primer módulo. Después también focalicé en el texto de Argentina, anular el acuerdo con el FMI, que habla del avasallamiento de las políticas que lleva adelante el Fondo Monetario y de la importancia de fortalecer la resistencia de movimientos sociales y de la necesidad de estabilizar la economía y de redistribuir los ingresos. El texto del Boletín 7, que habla de trabajo y empleo ante la crisis y la pandemia mundial, de Germán Daza, que dice que, bueno, ante la pandemia se pone al descubierto las contradicciones del capitalismo mundial imperante, como la depredación ecológica, las consecuencias sobre el sistema de salud y la población más pobre, con el comportamiento voraz del capital de los sectores hegemónicos, el impacto en el empleo, en los salarios. También tomé el texto del ORSA sobre la CELAC y la construcción de un espacio regional autónomo. Especialmente, bueno, el artículo habla de que se busca articular políticas para nuestra América, que es un espacio de lucha de los pueblos latinoamericanos y caribeños, y que empujan a los gobernantes a buscar, digamos, otras alternativas, ¿no?, al orden institucional de la región. Bueno, hubo avances y retrocesos en el proceso de articular estas políticas nacionales y regionales, y el ORSA comenta que el desafío está en cómo los pueblos buscan constituirse en un gobierno con autonomía y de prácticas soberanas. Yo esto lo relaciono con las prácticas de soberanía alimentaria popular, planteado como acción instituyente de los pueblos, priorizando la producción agrícola local con la huerta en casa, donde se tenga acceso a la tierra, al agua, a las semillas y al crédito, y donde el consumidor tenga la capacidad de decisión y control de lo que lleva a su mesa, ¿no? También lo asocié con el Boletín 5, que habla de diálogo de saberes y vivires, de Rolfi y Morales, y ahí apuntala de que con la pandemia, en ese texto, la emergencia, digamos, generó y promovió, digamos, reorganización y resignificación de diversas prácticas colectivas en espacios territoriales heterogéneos. Bueno, eso también lo asocié con mi trabajo, porque me puede aportar más para escribir, y bueno, que en esas prácticas el trabajo colectivo está centrado en la reproducción de la vida y no en la expansión del capital. Son experiencias de economía popular que devuelven a los sujetos las capacidades de su comunidad, acercando la producción al consumo.
y el escrito expresa la importancia de trabajar en los colectivos pensando en la transformación social, salir del trabajo individual del capitalismo y reforzar el trabajo colectivo y comunitario, priorizando la soberanía alimentaria y el trabajo autogestivo. Me pareció interesante porque me puede aportar para, digamos, ampliar y profundizar en el texto que venía haciendo. Muy Eso es bien, todo. Araceli, muchas gracias, No, muy gracias a completa ustedes. la lectura y la explicitación. Gracias. Alejandro Núñez. Hola, ¿cómo están a todos? Eh, bueno, en mi caso, por ejemplo, sigo trabajando el tema tecnológico, que es lo que trabajé en el módulo anterior, y en especial porque esta semana estuve participando en un congreso de electrónica, en la temática que nosotros desarrollamos en el departamento, que es sobre unos circuitos integrados que son particulares dentro de la gama de circuitos integrados que se fabrican a nivel mundial. Y lo que quería traer a colación con respecto a esto es el concepto de maquila que había dado Josefina Morales cuando tuvimos el módulo con ella, que creo que fue el segundo encuentro. Y realmente se explaya muy claramente en las charlas que recibimos de empresas que están desarrollando, que hacen diseño de hardware acá en Argentina, que muchas, por ejemplo, tienen su sede en Córdoba, o si no, por ejemplo, en Bariloche también hay algo. Sí, está en todo el país, pero generalmente algunas casas principales de desarrollo de hardware, de diseño de hardware específicamente, hay en Buenos Aires también, con grupos de profesionales muy jóvenes, algunos obviamente con posgrado y toda esa especie de gente altamente capacitada en eso, pero el concepto de maquila, es decir, cae específicamente en este tipo de industria porque es decir, el diseño de chip se puede hacer en cualquier lugar con las herramientas que hay. Es más, ellos lo están haciendo chips bastante avanzados. Y a su vez también son empresas, en la mayoría de los casos son sedes de empresas internacionales que están en Estados Unidos. Eh, el diseño lo hacen acá, pero la fundición no la hacen acá. La producción del chip no lo hacen acá en Argentina. Es decir, el chip concreto, es decir, la pastilla, es el desarrollo concreto. Sino que solamente hacen el diseño de muy alta calidad, están trabajando con tecnologías bastante interesantes. Todas las que dieron la charla específicamente comentaban eso, eran grupos de personas altamente calificados que estaban desarrollando cosas concretas para empresas que después lo desarrollo, es decir, la fabricación directamente la pueden hacer en Estados Unidos a la empresa de fundición de silicio, que son las que fabrican específicamente las pastillas, que están, por ejemplo, en Taiwán o si no en Corea del Sur o Japón. Pero muy interesante, es decir, específicamente las charlas que recibimos de ellos con respecto a esto y poder hacer, es decir, la comparativa con respecto a la charla que dio Josefina Morales dentro del curso. Y después la otra cosa también bastante interesante es que Argentina sí tiene cierta forma a nivel de formación de masa crítica o a nivel de formación de profesionales, sí tiene un nivel bastante de muy buena calidad en la formación de los profesionales, pero a la final es decir, hay una disputa muy fuerte en personal formado porque es una crisis que está ocurriendo a nivel mundial, ¿no? Es decir, estas empresas participaron del Congreso especialmente como para poder atraer alumnos avanzados de ingeniería, especialmente la carrera nuestra, que están haciendo, es decir, están estudiando este tipo de tecnología, porque ya, es decir, gente recibida en esta temática, hay mucha demanda de personal calificado en estas temáticas. Esta temática también fue una de las cosas que se habló, no se habló en forma directa en el Congreso, pero sí, por ejemplo, teníamos alumnos participadores del Congreso que obviamente empezaron a charlar con representantes de esta empresa que hacían la conversación de las posibilidades que tienen de trabajar en estos lugares. Pero bueno, más o menos eso es lo que puedo llegar a plantear con respecto a esto. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muy interesante traer esa experiencia de una práctica concreta. No es bibliografía del curso, pero es una temática más que interesante, así que muchísimas gracias por traerlo. Y si podés agregar alguno de los materiales que te parezca útil de ese encuentro, por favor, derivalo, así lo socializamos con el conjunto de participantes del curso.
Es muy interesante porque hace a la realidad. Gracias. Vamos con Belén. Enciende el micrófono, Belén, y adelante. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, mi intervención tiene que ver más que nada en clave de consulta, quizá, con algunas orientaciones que siento necesitar para la elaboración del trabajo. Más que nada, rescatando algunas líneas de textos de la unidad 2. Por ahí retomando el texto de Harvey en el nuevo imperialismo sobre el carácter dual de la acumulación de capital, entendiéndolo como sitios de producción de plusvalor, en esto del proceso más puramente económico, y el capital y las formas de producción no capitalista. Y esto que, retomando a Rosa Luxemburgo, lo entiende como las políticas coloniales, de intereses privados, etc. Esta discusión, como aspectos de la acumulación que están orgánicamente entrelazados y que la evolución histórica del capital solo se puede entender considerándose en una relación mutua, ¿no? Esto como puntapié inicial. Y en ese mismo texto, los autores hablan de que la acumulación primitiva o original ha quedado atrás y la acumulación, y la acumulación tiene lugar ahora como reproducción ampliada, aunque mediante la explotación del trabajo vivo en la producción en condiciones de paz, de propiedad e igualdad. Entonces, a partir de estos disparadores, yo lo relacionaba con el texto de Silvia Federici, en esto de que la reproducción implica una puesta en común de los medios materiales y supone el mecanismo primordial por el cual se crea el interés colectivo y los lazos de apoyo mutuo. Me quedo con esa idea, y en función también de alguna de los objetivos del curso y esto de entender la interpretación de la dinámica de acumulación capitalista en clave territorial y las implicancias socioespaciales de la reproducción capitalista y su impacto sobre los cuerpos y los territorios, es lo que creo que a mí me interesa poder profundizar en este módulo. Es que por ahí tengo las ideas un poco englobadas a partir del recorrido teórico, de la propuesta del curso, pero por ahí me falta un anclaje un poco más específico de lo que tengo que hacer en el escrito para orientarme un poco más y no expandirme demasiado diciendo mucho y sin decir nada a la vez, ¿no? Entonces, más que nada, a partir de estas ideas, quería más que nada pedir ayuda, si se podía, para orientar el escrito y para poder hacer algo que vaya en consonancia con lo que hice también en el módulo anterior. Lo dejo planteado, si más adelante se retoma, no hay problema, no es que tenga que ser salvado ahora. Gracias. Gracias, Belén. Y el interrogante de Belén es para todo el curso, ¿eh? Los interrogantes de Belén u otros interrogantes que otros participantes quieran hacer, el que se anime, conteste, introduzca más dificultades, más interrogantes, porque de lo que se trata es que circule la palabra, el pensamiento, la reflexión entre todos quienes estamos acá debatiendo, ¿no? Vamos con Claudio Ramírez Angarita. Buenas tardes, espero estén bien. ¿Cómo han estado? Muy bien, muy bien. Gracias, maestro Julio, maestro Enrique y demás colegas presentes aquí, hermanos latinoamericanos. Bueno, haciendo una lectura o varias lecturas de ese material muy pertinente, como aparece por allí, incluso en una de las lecturas, en buen sentido, yo lo que hice fue una lectura global, una lectura totalizadora, pero al mismo tiempo segmentada de algunas cosas que uno encuentra en toda la lectura de la unidad 2 y la unidad 3. Entonces, hice una segmentación, una triangulación, suelo pues tomar ese método de estudio y de análisis, y encuentro que hay unas lecturas que se enfocan en el análisis con elementos teóricos y conceptuales de fenómenos macro de actualidad que no pierden o no dejan perder esa importancia histórica que ellos tienen y que han sido precisamente fruto de la historia de los últimos tiempos, de los últimos siglos, de las últimas décadas.
Me refiero, por ejemplo, a los temas de geopolítica que tocan allí, al impacto de esas relaciones macroeconómicas, de las que hacen alusión algunas lecturas que ustedes compartieron, sobre todo la que aparece allí sobre las bases militares, el asunto actual de Rusia, que no es solo un conflicto bélico, sino todo lo que hay detrás de él. Es decir, esos aspectos macros que se notan en las lecturas. En segundo lugar, los aspectos micro. Me llamó mucho la atención, siendo aquí pues colombiano, con algunas diferenciaciones, no muchas, la lectura del caso de los agricultores, de la maquinaria que se está, de la maquinaria que se adecuó, y cómo esta persona pues hace un llamado en su escrito a que efectivamente no puede aislarse no puede aislarse las comunidades de lo tecnológico, sino que tiene que acercarse a ellas, porque ese aislamiento implica, por supuesto, un alejamiento de esas dinámicas que de todas maneras existen y que es una forma de resistencia frente a ellas. Y me gusta mucho porque ese artículo habla de la voluntad política. Tengo aquí unos apuntes de cada lectura, se me pierde, pero no. Un momentico, aquí la busco. Bueno. También el otro, bueno, eso en lo micro, también en otra lectura que me llamó la atención bastante es la de la educación. Pues como educador aquí en Colombia, me dio algunos elementos que si bien yo los tenía presentes, pero no los había evidenciado de tal manera con el tema, por ejemplo, de la evaluación. Cómo la evaluación se convierte más que en un instrumento de análisis, de pronto de mejoramiento, se convierte en un instrumento de represión, ¿no? Y de darle, como ha pasado en Colombia, a entidades, aparte de los que deberían saber, y ahí lo dice, de los que deberían saber de evaluación, se les da digamos, a este tipo de empresas hoy que están surgiendo, que han surgido y que se siguen consolidando, por ejemplo, en Colombia, de evaluación, y que a la final, pues lo que está llevando es a unas consecuencias nefastas para la estabilidad laboral y, por supuesto, para la misma política pública educativa que se debate entre la calidad y la pertinencia. También habla en ese artículo también se habla del compromiso que debe tener el el componente docente, ¿cierto? Habla del romanticismo pedagógico, me gustó mucho que eso lo hace uno mucho en la educación, ¿no? El romanticismo pedagógico, y cómo el autor, a pesar de que lo aprecia, también desmonta y hace algunas alusiones muy críticas, y hace una crítica a esas posturas de izquierda que tienen los movimientos educativos. Yo lo aplico pues para Colombia y con ello para Latinoamérica. Un texto muy, muy diciente. Ese es el texto de reproducción del conocimiento del Bonilla. señor Luis. Sí, señor. Bueno, y con eso encuentro tres elementos de esas dos visiones, lo macro y lo micro, de las diferentes lecturas, que nos da un conjunto de cosas. Ese conjunto de cosas son los marcos teóricos muy competentes. A propósito de la lectura de Harvey, que el profesor Enrique, muchas gracias por habérmelo facilitado, y retoma las posturas teóricas de Marx y de otros, incluyendo a Luxemburg, incluso estaba leyéndolo en clave de la misma acumulación del capital, y veo que se puede hacer la alusión a Engels, muy olvidado, y que hay que retomarlo, y en esa lectura de la acumulación originaria del capital en los textos de Engels nos puede dar bastantes claves. Lo segundo, lo que hablaba de la voluntad política que se nota en algunos textos, carencia de la voluntad política que va de la mano pues con una intencionalidad económica pues que busca es, en definitiva, acrecentar la ganancia y disminuir los beneficios,
a la población a la que llega, ya sea en el ámbito educativo, como dice algunos artículos, ya sea en el ámbito geopolítico, como tratan otros, el ámbito económico, de los mismos asuntos micro, que es la aplicación de la tecnología o de la ciencia, como habla en los artículos que compartieron de Cuba, el tema de la medicina, de las vacunas, en fin, de la brecha tecnológica misma, del desafío de la pandemia, y de otras cosas que aparecen en los diferentes artículos. Y un tercer conjunto de cosas que es, digamos, ya una reflexión que veo yo que invitan la mayoría de textos, sobre todo los que tocan el ámbito latinoamericano, y es que en ellos, incluyendo incluso una de las últimas que hay, ese esfuerzo que se hizo en 1971-72 en Chile por interesarse el presidente, bueno, no el presidente Allende, pero uno ya pues ha leído un poco, por interesarse en el tema de la ciencia, ¿no? Y como médico, pues sé que él tenía eso muy claro. Y cómo históricamente hubo un retroceso por la llegada de quien sabemos al poder, y que eso no fue solamente en Chile, sino en diferentes países de América Latina, tomando ese sesgo que viene del siglo XIX, de esa herencia colonial, ¿no? De que la ciencia pues tenía que estar en segundo plano, y peor aún, cuando ya se toma el primer plano de la ciencia, pues simplemente se olvida el factor humano, el factor crítico. Y esto a la final pues lleva a tener los elementos para comprender el subdesarrollo. Entonces, ¿a qué termina esta tercera parte? A una invitación a la integración latinoamericana, sobre todo cuando uno lee el tema de Cuba, o del profesor venezolano que hace allí la alusión sobre educación. Bien, he llegado como a esa conclusión para ligarlo pues a mi tema de la especialización, entre muchas cosas que hay, porque está bien nutridito en los contenidos muy competentes de las lecturas. Gracias. Muchas gracias, Claudio. Más que interesante. Bueno, vamos con Agustina. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿me escuchas? Adelante, Agustina. Pensé que no me escuchan. Bueno, siguiendo, digamos, lo que comentaba Claudio, yo también fui haciendo un pequeño resumen de los diferentes artículos y documentos. A mí me gustaría centrarme en mi trabajo en el de Atilio Borón con la geopolítica, ¿sí? Como trabajo final. En todos los textos he surfeado un poco, pero no en profundidad, porque son muchos, y aunque están todos muy relacionados, todos tienen sus pequeños detalles, que están, en realidad casi todos dicen lo mismo, ¿no? Voy a empezar con el de Iturra, que habla de la necesidad de un segundo Congreso Nacional de Científicos, y también creo que va con lo que decía, ya me olvidé cómo era el compañero que habló sobre el capital humano que tiene Latinoamérica, ¿sí? En conocimientos científicos y tecnológicos, que no está apoyado del todo por el Estado, ¿sí? Entonces Iturra habla sobre esa necesidad de que desde 1971, que él fue, digamos, el precursor de este primer Congreso Nacional de Científicos en Chile, pasaron 50 años y cambió muchísimo todo, pero el problema de raíz sigue siendo el mismo, que el Estado no se involucra, ¿sí?, en mantener a este recurso humano, científico, como debería ser, ¿sí? Y de ahí viene la fuga de cerebros y lo que ya sabemos, ¿sí? Después con Croza, que habla del desarrollo de Cuba, como siendo un país totalmente bloqueado, ha podido en el 2020-2021, digamos, a partir de administrar bien el capital, digamos, los recursos para la educación y la ciencia, para poder generar 5 tipos de vacunas diferentes para el COVID-19 y poder exportarlos a diferentes países. Acá habla de Nicaragua, Vietnam, Venezuela, ¿sí? Yo no tengo un seguimiento sobre estas vacunas porque es como que
al menos hasta que no leí el artículo, yo no estaba en conocimiento de estas vacunas. No sé, eso después me dirán o no. Bueno, después... con Enrique Martínez, que habla también de lo mismo, de la importancia de la independencia tecnológica para la economía popular, ¿sí? Él es expresidente del Instituto Nacional de Tecnología, del INTI, y habla que también existen muchas ideas, pero que no hay financiamiento. En realidad el financiamiento se va hacia otro lado. No hay digamos, una agenda, digamos, que esté el desarrollo científico. Y Bonilla, que habla del impacto del capitalismo en la educación y la necesidad de empezar a formar a estudiantes para ya insertarlos a un mundo laboral que es muy diferente al que viene siendo manejado hasta hoy en día. Bueno, eso nomás. Bueno, gracias Agustina. Acuérdense, comentarios o incógnitas que plantean compañeras, compañeros, como hizo recién Agustina respecto de las vacunas, cualquiera que quiera agarrar la posta y hacer comentario, hágalo. No piensen solo en una relación bilateral entre ustedes como participantes y quienes estamos en función docente, sino que circule el debate. Están anotados para participar profesores de la cátedra también, así que vayamos tomando todos esos interrogantes que se plantean. Y recordar que algunos están anotados, pero falta que hable todavía Gabriel Rojo, Eduardo Sacia, bueno, Pablo ahí lo veo anotado, el Lautaro Aguilera, así que vayan preparándose porque queremos escucharlos. Bueno, vamos con Miguel Ángel Arrieta. Adelante, Miguel Ángel. Buenas tardes a todos y a todas. Voy a empezar complementando el debate que se dio en la clase anterior, que bueno, que por falta de algunas lecturas no quise hacer la intervención, pero me parecieron muy interesantes los debates. Primero, sobre el texto de Fernández Durán, una de las compañeras habló, le puso, lo definió como determinista, y me parece que ahí yo tenía un punto de vista. A veces la epistemología nos ha marcado que el determinismo es netamente positivista, y ese positivismo ha servido para denostar muchas veces el pensamiento crítico. Yo creo que la teoría marxista y la teoría del pensamiento crítico no es determinista, sino trata de hacer una determinada prognosis que es producto de los análisis, y que a veces esos análisis, también en esto visto según Marx, a veces en estos procesos sociohistóricos se terminan dando a veces como una farsa, se repiten estos procesos históricos. Así que muchas veces se marca de eso. Y Fernando Durán me da un concepto muy bueno, que es el Estado. Ahí aparece en su análisis un Estado que se determina, quizás por la disciplina, por provenir de las ciencias políticas. Me gustó la descripción que tiene ese Estado que aparece a finales de la década del 70, que es fuertemente autoritario, y vinculando esto a Harvey, en los textos esto de la segunda unidad, ver cómo Harvey marca que este Estado burgués, que surge unos siglos antes, termina siendo fundamental para los procesos de acumulación y reproducción, y que justamente lo plantea el Estado ha sido durante mucho tiempo y continúa siendo el agente fundamental de la dinámica de la capitalista global. Y justamente este Estado, que viene funcionando así, quizás retomando a varios de los autores, porque varios lo han tomado, me parece que Germán es el que mejor da, el profesor Germán Sánchez da un análisis mejor. Este tipo de Estado es un Estado ya en un tipo de capitalismo con una estructura neoliberal, y es un tipo de Estado que a través del consenso de Washington
establece también una geodistribución de la producción. Y en ese aspecto me parece importante ver cómo ese Estado fue permitiendo que se fueran dando estos, lo que el mismo Haber marca como estos procesos moleculares de acumulación del capital, cómo se van dando en una lógica territorial del poder, cómo se va marcando y cómo permitió a través de la implementación de estas políticas neoliberales después del consenso de Washington que se estableciera una nueva distribución del territorio y de la extracción de los excedentes en esta lógica de los distintos territorios. Y me pareció interesante tomar ese concepto y ver también cómo se plantea en distintos autores esta situación del neoliberalismo. Germán justamente dice que a partir de lo que fue la crisis producto del COVID-19, del problema de la pandemia, cómo ahí se van agudizando estas condiciones que son estructurantes, como la depredación ecológica, después un comportamiento muy voraz, y este rol que tuvieron estas grandes ramas de la industria, como la farmacéutica, la información y la tecnológica, que lo vinculo con los otros, tanto con Laje Dávila como con los otros autores que hablan de este proceso donde el conocimiento, justamente este conocimiento científico que imagínense que Martínez plantea esta situación que durante 50 años no hubo un congreso de científico, justamente porque esta ciencia se ve fraccionada y se ve justamente privatizada o mercantilizada. Y me gustó mucho en una definición donde dice que la patente pasa a ser la privatización de esta creación intelectual. El neoliberalismo yo creo que permitió que esto fuera no solo el desarrollo de la ciencia, sino la transformación de las regiones. Yo, tanto por los aspectos sobre el conocimiento científico, si bien comparto y aparte muchos de los conceptos de Luis Bonilla son muy aplicables, me interesa más trabajar este tema de la distribución territorial a través de estos momentos de la llegada de este tipo de Estado neoliberal que buscó generar formas reguladoras que permitieran el desarrollo de una circulación, unos flujos de capital, que justamente tomaría un caso que quizá el profesor Gambina lo conoce, quizá el resto de los compañeros no, que es una industria vitivinícola que era propia de mi provincia, que era la CAVI, que funcionaba como maquila, que es un concepto que también cuando Josefina Morales lo plantea la maquila, la plantea ya con este esquema neoliberal de maquila, pero que la maquila, si bien en esta industria estatal, era propia de los vitivinicultores y lo que hacía es tener el resguardo del producto y a la vez aseguraban no solo un mejor precio de mercado, sino una mejora de las condiciones. Bueno, la maquila, con la llegada de las políticas neoliberales, se mercantilizó, se privatizó y gran parte de la industria vitivinícola se geolocalizó, tuvo una nueva geolocalización y eso llevó a que la maquila quedara privatizada. Así los productores del mosto de uva, que es el producto vitivinícola, en vez de ser elaborado en como era esta industria estatal, que era la CAVI, que era de base asociativa y cooperativa, pasó a ser parte de la industria privada y trasladada a una provincia o a un estado vecino, como fue Mendoza, que da un salto tecnológico también propio de la época, pero impone también una nueva forma de extraer el excedente y un excedente que está ligado a capitales internacionales que son los propietarios hoy de esta rama de la producción vitivinícola. En el medio, si tenemos que aportar al análisis sobre el tipo de conocimiento científico que se desarrolla sobre la época, también se fue mercantilizando, por lo cual muchos científicos propios de las universidades locales veían como novedoso favorecer o favorecedor este nuevo mecanismo que planteaban
las empresas de capital internacional que se estaban llevando una maquila que era propia de los vitivinicultores de una región. Y de esa forma se da a lo que es la región de Cuyo, donde están estas tres provincias, San Juan, Mendoza y San Luis, se le da una transformación en cuanto a la forma de territorial de extracción del excedente. Bueno, ese es mi aporte. Y me he olvidado un montón de cosas, pero las voy a ir aportando a medida que los compañeros hablen. Gracias, Miguel. Bueno traer el tema de la CAVIC, un emprendimiento de la política pública de los años 60. O sea que es bueno confrontar la función y el papel de los estados en los años 50, 60, 70, de lo que es el estado neoliberal con los procesos de privatización. Bueno, es una sorpresa que lo hayas traído a cuenta, pero más que interesante. Gracias. Vamos con María Florencia, profesora Balinotti. Adelante. Hola, buenas tardes. Primero pedirles disculpas porque no me está funcionando la cámara, pero bueno, estoy escuchando atentamente todas las intervenciones. ¿Se me escucha bien? Perfecto. ¿Sí? Bueno, Sí, no, muy bien. simplemente hacer una contribución en relación a lo que preguntaba Belén. En primer lugar, todos los seminarios fueron pensados para que cómo estos seminarios contribuyen, o las lecturas que se proponen pueden contribuir a mi tema, lo que a mí me interesa investigar, y en función de eso, cómo los seminarios pueden en cierta forma ir sumando para la construcción progresiva del trabajo final integrador. Entonces, en primer lugar, yo diría que siempre mirar la bibliografía propuesta en función de lo que a mí me interesa investigar. Y en segundo lugar, y pensando por ahí en el próximo seminario, que vamos a tener un seminario de tesis, de trabajo final integrador, el profe Lorza me parece que les ha compartido la propuesta que pensó la profe responsable del taller, y que tiene que ver con dos formatos. Uno, un formato más monográfico, y otro con un formato más de estudio de caso. Eso es algo que lo vamos a trabajar en profundidad, pero en esta instancia lo que puedo sugerirles es que comiencen a pensar cuánto de mi tema de investigación, o qué de mi tema de investigación, o lo que a mí me interesa investigar o problematizar, se relaciona más con un trabajo más teórico, de tipo más monográfico. Digo, por ejemplo, Belén, pensando en las lecturas que vos estabas haciendo, un trabajo teórico puede ser poner en diálogo toda la perspectiva de Harvey con la acumulación por exposición, y cómo dialoga esto con las perspectivas marxistas ancladas en posiciones feministas, como las que tienen para leer, ¿no?, con Federici, con toda una amplia bibliografía. Eso por un lado. Sino también podemos pensar en cómo leemos a partir de esas categorías teóricas algún estudio de caso, algún caso, vinculado también, en este caso, Belén, a problemáticas que se circunscriben, ¿no?, a lo que está planteando el feminismo. Bueno, no sé si fui clara, pero bueno, un poquito esto para adelantarles un poco lo que vamos a ver en el próximo seminario, pero también como alguna herramienta para que ustedes vayan pensando cómo ir organizando las entregas de estos trabajos finales, y que todo esto sume para el trabajo final integrador. Que sea algo más progresivo, eso es lo que intentamos hacer. Muchas gracias, Bien. Florencia. Gracias. Y me parece que lo que le contesta Florencia a Belén ayuda a la pregunta que hizo María Concepción Salas, que dice: Belén, ¿podrías repetir tus dudas por el chat? Digo que ayuda porque Florencia, Belén pidió ayuda para cómo avanzar, cómo redactar.
Así que Belén, incluso aunque haya contestado Florencia, y creo que la respuesta de Florencia ayuda mucho a lo que vos pediste, como María Concepción está pidiendo alguna precisión, bueno, sería bueno que escribas ahí, o si querés formularlo de nuevo, lo formulás de nuevo cuando te parezca. Pero si lo escribís, de paso nos sirve este comentario para que usemos el chat, porque es bueno el chat que nos involucre a todos en preguntas y respuestas. Bueno, vamos con Pablo, que lo recibimos con satisfacción para escucharlo. Y hay varios otros compañeros ahí anotados que yo mencioné. Está Gabriela Rojos, la doctora Aguilera, pero también lo esperamos a Alejandro Argüello, a Eduardo Sacia, a Nicolás Vispiano, que ahí figura como Nico, si no me equivoco. Pero bueno, esperamos las voces de todos. Vamos con Pablo. Bueno, muchas gracias, Julio. Se aprecia ahí esos comentarios. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Es mi primera intervención. Estoy, por así decir, un poco como poniéndome al día. Si bien esta es la segunda etapa de la especialización, he ido tomando como algunas cositas referidas, bueno, a los grandes debates de la primera etapa, ¿no es cierto?, los debates contemporáneos, y pensando un poco en lo que puede llegar a ser mi trabajo, que también está relacionado un poco, bueno, a la carrera y alimentando también de cierta manera un poco el perfil que intento cultivar en mi trabajo, en esta trayectoria que he asumido como proyecto de vida en la Facu, ¿no es cierto? Bien, en base a eso, estuve como leyendo a Harvey. Me pareció sumamente interesante bueno, en lo que está en la unidad 1, el origen del capital, cómo la evolución del capitalismo presenta las distintas esferas, y ahí me sitúo dentro de lo que es el territorio y poder abordar desde el trabajo social y la educación, ¿no es cierto?, las distintas esferas. Y en base a eso, es como ir armando un poco esta cuestión bueno, de relacionar el territorio y las transformaciones, teniendo en cuenta los debates, y no solamente en clave de, bueno, debates socioeconómicos latinoamericanos, sino también en clave de herramientas de transformación. Me refiero a lo siguiente, pues quede medio abstracto, pero cómo presentar un perfil y un posicionamiento que instrumente herramientas críticas y que aborden en cierta medida las esferas, que es lo que plantea Harvey, en la evolución del capitalismo, y poder situarlas también y relacionar un poco con lo que plantea Laje, ¿no es cierto?, en la producción del conocimiento, en esa esfera. No sé si me explico. Ahora bien, en base a, bueno, a cómo viene hoy por hoy la mano, también teniendo en cuenta los contextos históricos, ¿no es cierto?, y nuestra forma de abordar la realidad, creo que me parece de suma importancia estos debates, y en especial también digamos, los temas que se dan en la especialización, porque de una u otra manera van como sosteniendo, poniendo el foco, digo, dando luz, no encandilando, por así decirlo, en clave de poder instrumentar justamente los procesos históricos y en los cuales hoy estamos situados. Me refiero a que es importante también llevar a reflexión esta cuarta etapa, ¿no es cierto? Y acá lo relaciono un poco con lo que plantea Laje en esta industria 4.0, ¿no es cierto?, que él decía de que deviene una nueva crisis
y en base a esas nuevas crisis están situadas, por así decir, las distintas bueno, esferas que adviene con lo que sería la industria 4.0. ¿A dónde quiero llegar? Es que la cuarta revolución industrial, hoy por hoy, en cierta medida, se puede decir que la estamos transitando y que manifiesta, por así decir, nuevas formas de viejas cuestiones sociales. O sea, en cierta medida no hay una nueva dominación, o no, la dominación sigue siendo la misma, lo que por ahí se manifiesta son las nuevas formas, y en base a eso también cómo se van estructurando los distintos pilares. Bien Harvey lo dice en El origen del capital, apenas arranca, que me parece clave eso, que dice que el capital es el flujo vital que nutre el cuerpo político de las sociedades. O sea, eso claramente lo está reflejando que la energía, por así decirlo, esta vitalidad que tiene el capital, sigue siendo la misma. Ahora bien, lo que va alimentando son las estructuras que van cambiando, se van transformando, porque las sociedades están en movimiento y en cambio, ¿no es cierto? Y esto teniendo en cuenta las distintas opresiones que también forman parte de las dominaciones que se materializan en estas nuevas formas, ¿no es cierto? Vuelvo a esta cuestión de por qué me parece interesante tomar desde esta segunda instancia, que sería la territorialización, las esferas, y que Harvey plantea, soy redundante en esto, pero me parece dejarlo claro, en la evolución del capitalismo, que es, me parece, el capítulo 5, ¿sí? En las esferas. ¿Por qué? Porque es ahí donde hace mecha, donde se puede ver materializada las distintas vulneraciones, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo explicita o da forma a esto que es abstracto, que sería el flujo vital del capital, y lo materializa y podemos verlo a través de la cara del sistema, digamos, de las vulneraciones y de las opresiones. Es decir, cómo la tecnología y la forma organizativa, en cierta medida, encara para un lado, y las realidades sociales se siguen agudizando en términos de vulnerabilidad, cómo las relaciones sociales y los dispositivos institucionales se van ajustando a medida que también se van agudizando las brechas, digamos, entre las clases, y cómo esas brechas también van dejando por fuera las clases vulnerables, y ya no forman parte, por así decirlo, en cierta medida, de una participación activa en base a la construcción de lo que puede llegar a ser políticas socialmente igualitarias, ¿no es cierto? Y por otro lado, cómo la naturaleza está siendo atacada de lleno, de manera directa, de manera voraz, y por otro lado, esa voracidad está avanzando y agudizando sobre el hambre, sobre la desfragmentación digamos, de las sociedades, de la educación, de las distintas políticas, etc. Y cómo eso mecha en la reproducción de vida cotidiana, y ahí entra nuestro abordaje, por así decirlo, porque es como la partecita más directa, que también es como una línea medio difusa, ¿no es cierto? Porque también él plantea estas concepciones mentales de mundo, y que en cierta medida comparto eso, pero me gusta también retrotraer esta cuestión que lo integra, que es la concepción de mundo, ¿no es cierto? Entonces, cómo las reproducciones de vida cotidiana no solamente afectan las concepciones mentales del mundo, sino que también afectan en las concepciones de mundo que pueden llegar a tener las personas que están situadas, o más bien encorsetadas en esa vulnerabilidad, opresión, etcétera, que deviene del sistema, ¿no es cierto? Bueno,
puede que quede medio ahí en abstracto, Julio, pero es como que todavía estoy intentando armar, ¿viste? Y he tomado esos textos que son sumamente está muy bien, Pablo. Está muy bien, y además es bueno pensar en voz alta, verbalizar lo que uno tiene, porque yo te escuchaba y bueno, lo has planteado mucho desde la dominación, pero también la revolución tecnológica tiene que vincularse a los proyectos emancipadores. Otros compañeros, compañeras antes, en los diálogos anteriores, hablaban que también los desarrollos científicos tecnológicos tienen que contribuir a los desarrollos soberanos, emancipadores, entonces no solo en lógica de dominación, sino también en lógica de emancipación. Pero bueno, muy bien, Pablo, vamos a seguir. Vamos con Gabriela. Muchas gracias. Vamos, Gabriela, adelante, baja la manito, Pablo. Hola, ¿cómo están? Primero agradecerles, no sé si se me escucha. Perfecto, Gabriela, adelante. Sí, muy bien. Primero agradecerles por la oportunidad de incorporarme a la especialización, es algo que yo quería hacer, pero bueno, por un montón de otras cosas no pude sumarme en el primer curso, así que bueno, más que agradecida. Y nada, muchas de las lecturas que propusieron, y no sé si está bien, pero me produjeron muchísima incertidumbre, ¿no? Y entonces frente a esa incertidumbre, principalmente, por ejemplo, Fernández Durán, que en el video de la clase pasada vi que una compañera había dicho que no estaba tan de acuerdo con él. Yo no sé si podría adscribir completamente a su análisis y a su propuesta, pero sí lo que me parece, y creo que hay muchas cosas que él describe como la crisis del capitalismo, que ya la podemos evidenciar, y ese es un texto que se escribió en 2007, y creo que tiene una vigencia bastante interesante. Entonces, cuando lo leía, trataba de pensar y de ver si yo podía vislumbrar esa etapa post-crisis, post-quiebre de este orden global, mundial. Y bueno, también está este texto lo tengo por acá, de José Luis Rodríguez sobre el impacto económico del conflicto entre Rusia y Ucrania y las consecuencias que ha traído al mundo, ¿no? Entonces, nada, me parece muy interesante, digamos, que una de las consecuencias que más evidencia sea la crisis energética, y frente a eso, y yo no quedándome solamente en la bibliografía, porque la verdad es que sentí un poco que si no podía bajarlo a mi experiencia en mi país, en mi territorio, es como que no tenía mucho sentido nada escribir ni pensar nada sobre cualquier otra cosa, ¿no? Entonces pensaba en cómo este contexto entre Rusia y Ucrania y esta propuesta que hace de lo que se viene Fernández Durán puede describir y anticipar, si se quiere, lo que estamos viviendo en la República Argentina, y en particular, en mi caso, en San Luis, ¿no? Entonces, ahí me sentí también nuevamente abrumada, porque bueno, tenemos esta situación con el FMI, las tensiones que se dan en esta geopolítica mundial, en donde China intenta financiar un montón de proyectos en infraestructura, y bueno, y Brasil con los BRICS entrando en esa forma de gestión. Pensé en este concepto de los bloques regionales planetarios del que habla Fernández Durán. Entonces pensaba, dado el deterioro y posible caída de la hegemonía mundial de los Estados Unidos, yo creo que vamos hacia un bloque regional planetario. No sé si desde el punto de vista como se había producido anteriores veces, como una guerra fría, ¿no? Pero sí creo que vamos a tener esa situación,
y me llamó mucho la atención el rol que él le da a los estados para gestionar esta crisis y estos bloques regionales planetarios. Anteriormente un compañero habló sobre la importancia de poder construir un bloque regional latinoamericano, sudamericano, ¿no? Nada, yo creo que va hacia ahí. Me cuesta muchísimo imaginar un futuro esperanzador de todas formas, porque, y acá poniendo la variable de la tecnología y pensando en esto de la economía del conocimiento, también rescatando un poco a Harvey, que él dice que generalmente la tecnología ha sido utilizada para seguir generando acumulación de capital en un solo sector. Entonces, me preguntaba, bueno, ¿cuáles son las alternativas posibles que nosotros podemos plantear desde Argentina, desde San Luis, para esa forma de organización social que tenemos que construir en caso llegar a la crisis y se cayera, digo, las formas de acumulación y de organización de esta sociedad? Yo quiero que se dé, pero ¿qué hacemos cuando suceda, no? Entonces, y acá admito mi posicionamiento como feminista, en evidencia, porque me parece que las mujeres que han propuesto como lecturas, bueno, 3 son Cristina Cielo, y Silveira, hablan muy bien sobre lo que ocurre con el capital, no solamente ocupa los territorios, sino que también los cuerpos. Cuando ocupa los territorios también ocupa nuestros cuerpos. Y cómo nosotras las mujeres hemos sido vulneradas o más afectadas en este tipo de ocupación. Entonces cuando compañera se me fue, Cielo y la otra señora hablaban sobre la liberalización de la economía, que es un concepto de Federici, cómo las mujeres son convertidas en comunes para poder hacer el trabajo y amortizar y además aportar esa acumulación de capital. Pensaba en la situación que estamos teniendo ahora, por ejemplo, con el hambre, con el 40% de hambre que tenemos, de pobreza, con la marginalidad y el rol que tienen las mujeres en los comedores, ¿no? Las mujeres en los comedores haciendo comida para todo el que no tiene qué comer. Y cómo a partir de alimentar, de proveer una comida, de alguna manera como hacen más amena una situación de conflictividad social que es gravísima, con un rol completamente invisible y por un trabajo por el que no se les paga, porque la gente que va a hacer comida en los comedores lo hace con una militancia y una convicción que es completamente invisibilizado, ¿no? Entonces, pensar el concepto también que proponen estas autoras que hablan sobre Federici, la analizan para poder entender su realidad en Ecuador, y pensaba en el concepto de reproducción como el interés colectivo y los lazos de apoyo mutuo puestos en el centro, ¿no? Y cómo cuando las mujeres sacadas de los espacios, esto se pierde, ¿no? Entonces pensaba, bueno, ¿y qué podemos hacer nosotros como para que tecnología, el trabajo en el territorio y el trabajo de la comunidad en general vaya hacia un lugar más amable, ¿no? Más amoroso, más humano, ¿no? Nada. Realmente lo que tengo ganas es como ver qué pasa, digamos, en mi ciudad, en San Luis. Tengo más preguntas que respuestas. No sé para dónde me va a llevar, la verdad. Pero bueno, esto es lo que estoy pensando ahora. Así que bueno, la verdad que me puse muy nerviosa, estoy muy nerviosa porque un auditorio súper copado con gente muy formada, entonces, no... Nada. Muy bien. Se muy bien, inhibe un poco, pero... Muy bien, y gracias. para tranquilizarte, lee el chat,
porque ahí mientras vos hablabas escribió el compañero Angarita de Colombia una larga parrafada, más que interesante. Y también, por supuesto, María Florencia también escribió, no lo vamos a leer, léanlo, de todas maneras está grabado, queda. Son comentarios muy interesantes los que hay en el chat. Así que gracias, Gabriela, y bienvenida. Vamos con Lautaro. Adelante, Lautaro. Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Voy a tratar de hablar rápido porque acá... Pero prende el micrófono, porque por más que hables rápido, sin micrófono... ¿Qué tal? Buenas. Sí, no sé si se apagó o qué pasó, pero acá al frente están trabajando con amoladora, con masa, un ruido tremendo, así que voy a tratar de hablar rapidito. Se escucha bien, tranquilo, se escucha bien, así que tranquilo. Ah, bueno, perfecto. Se te apagó el micrófono, Lautaro. No toques la compu, porque cuando la tocas apagas el micrófono. Dale. No, ¿sabes lo que pasa? Es que hay unos ruidos de fondo porque están trabajando acá al frente y se ve que se apaga por eso. Bueno. Detecta los ruidos y se apaga. Dale. Digo que sobre lo que decían del texto de Fernández Durán, que a mí también a una primera lectura, en una primera instancia me pareció bastante pesimista, bastante sombrío sobre lo que describe, con lo que describe sobre lo que se puede llegar a venir en el mundo. Pero también es cierto que en sus propios términos, en los propios términos que él plantea, en realidad más bien podría ser un texto bastante optimista, porque si él realmente está convencido de que el mundo necesita cambiar, y cambiar de manera rotunda, entonces no queda otra cosa que describir todo lo malo que tiene este mundo, este sistema. Entonces ahí nos deja, es como un mazazo a la cara, en donde nos deja al descubierto muchas veces qué tan cómodos estamos en este sistema, aunque muchas veces lo critiquemos, pero en realidad en esa comodidad no queremos ver todo lo que subyace, por así decirlo. Eso es una cosita que a mí me pareció, porque me parece que sí, a mí también en un primer momento me había parecido un bajón ese texto, pero está bueno rescatarlo. Me pareció que está buenísimo porque en las últimas discusiones siempre está presente, o sea, nos lleva al debate, inevitablemente. Y yo lo que quería traer como comentario, lo voy a hacer rapidito, tenía que ver con el texto de Enrique Martínez, que habla de la independencia tecnológica en la economía popular. Y me parecía interesante porque es un texto cortito que plantea un ejemplo bastante concreto. Y tiene que ver con algo de lo que decía Claudio Angarita, creo que recién, que es que la economía y el desarrollo económico y tecnológico están siempre vinculados a una voluntad política, algo así había dicho, había usado el término voluntad política, que es cierto, y yo pondría que por ende esa relación que el ser humano establece con el medio ambiente también depende de una voluntad política. Y el texto de Martínez habla de un ejemplo propio, digamos, de una experiencia concreta, que él describe cuando habla que desde el 2014, trabajando en instituciones como el INTI y el INTA, participa en muchas actividades vinculadas a este sector de la producción que se suele denominar economía popular, y que él demuestra con este ejemplo que las condiciones para el desarrollo independiente siempre están, o es lo que creo yo que él intenta decir. Siempre hay una posibilidad para desarrollar innovaciones tecnológicas que favorezcan
y esto es una cita, a cualquiera que quiera sembrar y cosechar con criterio, sin arrendar la tierra, sin andar destruyéndola, con tipos de sembrado y cosecha demasiado intensivos, digamos. Siempre están esas condiciones para un desarrollo independiente, pero esas condiciones se diluyen porque para que eso se pueda llevar adelante depende del apoyo estatal, y es el Estado el que, por el contrario, muchas veces orienta los recursos, como creo que había dicho Agustina Puig del Libol, si no digo mal el apellido, ella había dicho, el Estado muchas veces reorienta los recursos a sostener otro tipo de desarrollo, un desarrollo precisamente dependiente. Entonces yo todo esto lo relacionaba con el texto de Elorza y toda esta cuestión que yo tengo de abordar los conceptos que me trae esta especialización. Esta idea, esta mirada que yo tengo de que las mismas palabras con las que describimos la realidad siempre son históricas y se construyen a partir de disputas de poder. Lo relacionaba con el texto de Elorza que habla del desarrollo y de cómo de qué estamos hablando, creía yo, de qué estamos hablando cuando hablamos de desarrollo. La palabra desarrollo parece englobar un montón de cosas, pero en realidad puede describir una realidad que nos permita, por así decirlo, guiarnos hacia una independencia económica, o por el contrario, la palabra desarrollo, el concepto, puede ocultar una realidad que nos mantiene dependientes, por así decirlo. Eso era lo que yo tenía como para aportar. Bueno, muchas gracias, Lautaro. Vamos con María Concepción Salas y luego con Eduardo Sacia. Bueno, yo un poco como Lautaro, también lo rescato a Fernández Durán, que si bien cuando lo leí, yo dije en el otro encuentro que no era para leerlo e irse a dormir, porque nos deja como bastante inquietos, y uno saca la cuenta, él hace un periodo 2010-2030, nos faltan 7 años para llegar al 2030, pero también él hace este rescate, ¿no?, social, de que él propone la reflexión colectiva para no paralizarnos. Un poco contestando a Belén, ¿no? Yo siempre tengo una tendencia a dispersarme en los temas para cuando escribo, y eso ha llegado a demorarme en algunos objetivos de posgrado. Yo me volví a traer el primer trabajo que realicé para la especialización, y me concentré en lo que había colocado de Caputo Leiva, donde se concluye que el capitalismo a nivel mundial ha pasado del dominio a la destrucción actual de la naturaleza y de la sociedad. Y como también a este trabajo le sumé, que nunca lo había hecho, tenía una mirada así, pero no lo había nunca concretado ni escrito, ni quizás reflexionado, le sumo el tema del patriarcado. Por eso cuando hago las lecturas que teníamos para ir completando, ir ampliando el tema, me detuve bastante en el aporte del texto de Reproducción, Mujeres y Comunes, donde se nos habla de que este ajuste de la reproducción humana y la naturaleza afecta mucho más a las mujeres. Recuerdo de hace muchos años haber visto un documental de Ecuador y del abandono de los pozos que habían quedado en la selva para extraer el petróleo, pozos que habían sido abandonados y que por lo tanto impedían de que los ecuatorianos, las ecuatorianas pudieran estar trabajando esas partes de la tierra, ¿no? Y cuando leía a Silvia Federici comprendí
mucho más, porque no es solamente la destrucción que se produce y que de alguna manera es aceptada por la población porque cree que recibir una bonificación y un bienestar, y por tanto se permite y se admite esta explotación de la tierra, como esta explotación a quien termina perjudicando en mayor medida a las mujeres, porque van siendo desplazadas de esa actividad de sembrar y cosechar a realizar otro tipo de actividades, y cómo esta invisibilización que se va haciendo del trabajo femenino termina y nos da la posibilidad de pensar de que esta invisibilización es una herramienta muy fuerte para el capitalismo, que de alguna manera, cuando seguimos trabajándolo, vemos que hay una lucha no solamente de la mujer por una mejora del salario, sino que también hay una lucha por ese trabajo, por esa desposesión del cuerpo, por esa desposesión que tiene en cuanto a lo educativo y a lo cultural, y que va produciendo nuevas subjetividades y nuevos vínculos en esa reproducción. Y cómo el Estado, de alguna manera, es gestor de esas relaciones de clase, y también va supervisando esa reproducción de la fuerza del trabajo. Entonces, por lo tanto, cómo ese capitalismo que se apodera de esas tierras y que por lo tanto perjudica en primera instancia a la mujer, va determinando cómo se organiza, cómo se divide el trabajo, y cómo ese control que va teniendo sobre los ciudadanos. Y recordé, siempre lo tengo presente, y bueno, Araceli seguramente se acordará de que siempre lo marco cuando vemos derechos humanos. La citación de Sousa Santos dice que el Estado es un animal extraño, mitad ángel y mitad monstruo, pero sin él muchos otros monstruos andarían sueltos, insaciables a la caza de ángeles indefensos. Entonces también rescato que muchas veces las limitaciones que tiene este Estado para poder estar ejercitando una actividad que produzca bienestar. Yo creo que también hay un Estado más débil, algunos que otros, y que por lo tanto en esa debilidad muchas veces pueden estar o siendo los ejecutores o los supervisores de este nuevo orden mundial, de este orden mundial que nos va imponiendo el capitalismo. Creo que en esta, así como Fernández Durán habla terminando el texto, de que nos tenemos que impulsar a movilizar y a realizar esa reflexión colectiva, también Federici nos habla de las luchas sociales por parte de las mujeres para poder estar pensándonos contra este capital. No es de la noche a la mañana, son procesos lentos, porque el surgimiento del capital también ha sido un proceso que no ha sido de la noche a la mañana, lo tenemos desde históricamente, y que va teniendo diferentes caras. Uno piensa, la cara que conocemos y que podemos, quienes somos nos falta bastante para conocerlo de economía, es la cara esta visible. ¿Qué cara tendrá este capitalismo en los próximos años? ¿Y cómo nos preparamos? ¿Nos preparamos para estar luchando contra esta nueva cara del capitalismo? De cómo esta globalización sistemáticamente a quien afectó mucho más es a las mujeres, que bueno, que es el tema que yo propongo en el trabajo en cuanto al derecho a la educación, y cómo el grupo o el sector
que generalmente abandona la escuela secundaria son las mujeres, producto de que tienen que salir a trabajar, de embarazos adolescentes, que tienen que hacerse cargo de sus hermanos. Entonces, bueno, voy sumando cada uno de estos pedacitos de los textos para poder estar ampliando el tema. Y también me interesó el tema de, que creo que hace el tema, no lo registré, el tema de las fundaciones, ¿no? Tenemos un montón de fundaciones que están colaborando con la educación, y en algún momento, en un posgrado de Daniel Goyan, nos decía que las fundaciones se nos presentan como filantrópicas, pero que lejos están de serlo, ¿no? Que así como están las bases militares, lo pensaba, las bases militares de las cuales nos habla el texto de Enrique Lorza, también, y que esas bases militares figuran como o las pienso como una batería que resguarda el capitalismo, estas fundaciones también funcionan como una batería guardiana de ese capitalismo y continúan reproduciendo esta situación. Nos quitan por un lado, pero nos dan y nos engañan por el otro. Nada más. Bueno, gracias, María Concepción. Tenemos 2 intervenciones más y estamos terminando. Ya estamos sobre el cierre. El debate viene más que interesante. Bajen las manitos los que ya hablaron. Vamos a darle a Eduardo Ciacia y después a Nicolás Vispiani. Así que, Eduardo, adelante. Gabriela. ¿Qué tal? Buenas. Dale, Eduardo. Perdón. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, yo voy a ser corto porque veo que también estamos sobre la hora de cierre y yo también tengo que a las 19:30 otra actividad. De mis compañeros que me han precedido, obviamente han hecho un análisis, reflexión e interrelación de todos los artículos que hemos tenido para la lectura en este segundo curso, como así también en el primero. Pero a mí, más que reflexiones, me han dejado y me han planteado grandes interrogantes que creo que por ahí voy a encarar mi trabajo final. Muchos de estos artículos que hemos procedido a su lectura nos plantean cuestiones de la realidad que realmente uno comparte, como puede ser el tema en estas lecturas de los últimos artículos, lo que escribió Quique sobre el tema de las bases militares en los países, y hace toda una descripción, ¿no es cierto?, de la realidad que uno está totalmente de acuerdo. Pero lo que no logro vislumbrar y trasuntar del análisis de cada uno de los artículos es soluciones posibles que se puedan dar dentro o fuera, mejor dicho, del capitalismo, porque el capitalismo, como hemos estado escuchando en todas estas clases, se ha ido reconvirtiendo para superar sus propias crisis. Pero no veo de que exista, más allá de este diagnóstico y de esta descripción perfecta, que, como digo, comparto de las realidades nacionales e internacionales, que haya, digamos, propuestas de solución que den, digamos, que enfrenten de alguna manera o confronten con las decisiones e ideas propias del capitalismo. Por eso, y ya cerrando lo que a mí me, digamos, intervención en este momento, que comparto con el análisis que hizo Claudio, que fue fantástico, y la de los demás compañeros que me precedieron, que ahí voy a orientar
si puedo, porque bueno, yo provengo de una rama de la parte económica y no tan social como otras, enfocar mi trabajo final, que lo estoy denominando en este momento algo así: el fin del capitalismo y después, ¿qué? Nada más. Bueno, flor de interrogante nos tiraste, Eduardo. Y querés soluciones, vamos, bueno, muy bien. Habrá que hacer la especialización, transformar la especialización en maestría, la maestría en doctorado, el doctorado en postdoctorado, y en una de esas quizá de aquí salgan las soluciones. Pero bueno, es parte del debate y lo que nos motiva. Muchas gracias, Eduardo. Vamos con Nico y ahí cerramos con las intervenciones y hacemos algunos comentarios generales. Vamos, Nicolás. Bueno, perfecto. Sí, buenas noches. ¿Se escucha bien? Muy bajito. ¿Sí? Bueno, sí, porque ando con muy mal internet con el tema del viento acá en San Luis, es terrible eso. Bueno, cuento un poco mi interés en ciertos temas que vengo hace un tiempo ya abordando y que me gustaría también hacerlo con el trabajo final. A mí me interesa particularmente todo lo que tiene que ver con la acumulación originaria, pero especialmente la visión de los pensadores negros o esta tradición que le llaman algunos tradición radical negra, u otros autores le llaman marxismo negro. Quizá, bueno, en esta tradición que plantea, por ejemplo, Cedric Robinson, que es la escuela norteamericana, o Oliver Cox, que va a hacer un análisis justamente del capitalismo en esta lógica de la acumulación originaria, que ellos plantean como capitalismo racial. Para hacerlo más simple y comentarlo para todo el grupo, este lugar que le pone en el análisis teórico Federici, bueno, los pensadores negros justamente lo hacen con esta mano de obra esclava en la acumulación originaria. Imitación el concepto de Marx, ¿no? Analizado, pero en realidad voy a hablar de un proceso que no se acaba, digamos, no solamente es originario, está bien, la acumulación, sino que es un proceso que continúa incluso hoy, está bien, y que me parece que los sectores negros, como mano de obra esclava en este proceso que va del siglo XV, fundamentalmente al XVII, XVIII, fuertemente, y XIX, en el contexto de la Revolución Industrial, podemos ver un proceso de larga data, incluso hasta podemos ver casos que es lo de Sudáfrica, por ejemplo, hasta el 95, o mejor dicho, a partir del 95 recién, los negros podrían comprar una propiedad, tenían prohibido, digamos. Entonces hay un problema claramente que tiene que ver con el acceso a la propiedad, y por otro lado la cuestión de la herencia, que claramente nunca existió en estos pueblos, ¿sí? Porque fueron desposeídos históricamente. Entonces me parece una cuestión interesante también en este sentido. Yo lo enmarco también, no solamente en una lectura, me parece que es una matriz política, epistemológica, vinculado, digamos, al saber, como lo llama Lander, digamos, la colonialidad, ¿sí? Porque claramente este proyecto viene acompañado de una lógica de instauración de una institución estatal, nacional, una estructura jurídica que se impone los derechos occidentales, tradicionalmente occidentales, sobre los derechos, vamos a decir, periféricos, si se quiere, que entrar en conflicto tradicionalmente, ¿sí? Steinhagen hace un estudio muy interesante respecto al mal. Se escucha mal. Ya no se te escucha, Nico. Se escucha muy bien y salió, claro. Bueno, faltan 5 minutos nada más. Un par de comentarios generales. Primero, lean el chat. Está buenísimo el chat. Hay desafíos, hay pedidos de ayuda. Ahí termina Agustina pidiendo sugerencias para la educación financiera en su cátedra de geografía en secundaria. Maravilloso.
creo que tiene que circular mucho más la palabra entre nosotros. Muy bueno el chat, cuando vean la grabación, cópienlo, léanlo. Está muy bueno el ida y vuelta que ahí hacen, como que está muy bueno todo el debate que tenemos. Hay muchas cosas para comentar. Yo quiero concentrarme en un par de cuestiones. Una es que varios han trabajado el tema del Estado, e incluso lo han hecho de manera contradictoria. Y está bueno ver el carácter contradictorio del Estado. Por ejemplo, cuando se discute la función del Estado o el papel del Estado, nada más interesante que ver lo que acontece con el Estado actual ante la crisis bancaria. Y estoy pensando en el Estado de Estados Unidos, en el Estado europeo, bueno, piensen en el Estado argentino, piensen en el Estado colombiano, bueno, piensen en el Estado capitalista, hacia dónde orienta sus recursos, sus objetivos y demás. Pero también, al mismo tiempo, el Estado es un ámbito de disputa. Y entonces, también hay que ver eso. El Estado es una relación social. Claro, es una relación social donde hay dominante y dominado. Yo siempre me gusta dar el ejemplo del jinete y el caballo. El jinete y el caballo son una unidad. Y el que tiene las riendas es el jinete. Claro, a veces el caballo se desboca y por lo tanto el jinete no puede conducir al caballo a donde quiera. Entonces, para pensar en esto, incluso la provocación, digo, entre comillas, de qué soluciones, hay que pensar que si bien hay una lógica de iniciativa del que domina, de los que dominan, los dominados también pueden ejercer una réplica, una iniciativa de carácter alternativo. Por eso señalábamos que también la tecnología se puede pensar en dinámica emancipadora. Y por lo tanto, hay que pensar no solo en quién tiene la iniciativa, sino cuáles pueden ser las iniciativas alternativas. Bueno, ahí está de nuevo Nicolás. Casi no te escuchábamos, Nicolás, antes de caerte de la comunicación. Ahí estás de nuevo. Pero incluso vos que planteás el tema del marxismo negro, los pensadores negros, muchas veces nosotros, aquí en distintos ciclos... Me cortó justo, mire. Sí. ¿Cómo? Hola, hola. Lo que quería decir... No, estamos cruzados con el audio, me parece, Julio. ¿Cómo? Estamos cruzados con el audio, digo, porque como anda mal internet, me parece que llego tarde lo que hablo yo. Pero bueno, nada, ya está, no vamos a cerrar un poco la idea, pero bueno, esa es mi intención de trabajarlo, esa es la temática, ¿sí? Me parece un poco, esa es la línea. Le había comentado también a Enrique que, bueno, mi tesis de maestría ha orientado un poco sobre esa línea. Está claro. De colonialismo y demás. Está claro. Lo que te estaba diciendo y quería comentarlo es la importancia que tiene para nosotros la revolución anticolonial haitiana, que es una de las primeras experiencias en el mundo de lucha y confrontación contra la esclavitud. Bueno, mientras estábamos haciendo esta reunión, me estaba perdiendo otro debate de una jornada solidaria con Haití, donde precisamente se están discutiendo la dinámica de los procesos haitianos contemporáneos. Y el último comentario que quería hacer, vinculado a lo que hemos discutido hoy, es que me parece un aporte muy interesante el debate a propósito de Ramón Fernández Durán. Recuerden lo que les mencioné. Ramón muere en el 2011, o sea, él hace una prognosis del 2010 al 2030 y él muere en el 11. Y era un gran activista del movimiento ambientalista. Estaba escribiendo al mismo tiempo que estaba confrontando, luchando, había sido reprimido en muchas oportunidades. El texto de Ramón hay que leerlo, un texto
yo hasta diría desesperado, porque lo conocía personalmente, teníamos relación, un texto desesperado de alguien que sabía que se estaba muriendo y quería escribir una alarma a la sociedad contemporánea por lo que hoy se discute como cambio climático y demás. Pero más que traerlo a cuenta, Ramón, yo lo que quería era plantear que el capitalismo, que está muy asociado al progreso tecnológico, al desarrollo, esto que recuperó María Concepción de Caputo, es muy importante, porque el capitalismo es progreso y devastación. Y muchas veces en esa relación de progreso y devastación es más devastación que progreso. Y por lo tanto es una encrucijada muy importante la de este tiempo histórico, donde hay todas las condiciones humanas, tecnológicas, científicas, para superar los problemas de la humanidad, y por eso en este módulo que nosotros discutimos territorio, tecnología y reproducción social, queremos poner en evidencia las potencialidades de la sociedad contemporánea y al mismo tiempo la obstaculización del orden económico-social contemporáneo. Bueno, simplemente recordarles que para que el próximo viernes no hay clase porque es feriado, Semana Santa, disfruten, estudien, trabajen y preparen para el viernes 14 la placa, una placa, 2 placas con las ideas, tal como hicimos en el módulo 1, vuestras ideas, lo que han discutido, leído con la bibliografía, lo que ha acontecido en clase, y nos traigan un aporte para presentarlo en no más de 5 minutos, y ahí cerramos el módulo 2 y ya pasaremos a la siguiente etapa, que es el taller para ayudarlos a trabajar en el trabajo final integrador. Así que sin más manos levantadas y habiéndonos pasado un par de minutos de la hora indicada, los saludamos. Hasta la próxima. Chao. Gracias, buenas tardes. Chao, hasta luego.